Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a ir acomodando ahí lo de la radio. ¿Se escuchan? Bueno, bendiciones, bienvenidos a también todos los oyentes que nos están escuchando en la transmisión por Facebook o por la FM 90.7. Hoy queremos compartirle otro tema acerca de la naturaleza, las enseñanzas, las lecciones de la naturaleza. Así que les invito a buscar allí el Salmo 19, uno de los salmos que más expresa esta idea. Y es interesante cómo se mezcla, cómo mezcla allí este salmo imágenes o pensamientos referentes a la creación y referentes a las cosas espirituales. Aparentemente no tiene nada que ver, pero vamos a ver en este tema lo conectado que están. Dice el Salmo 19:1 en adelante: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay habla ni lenguaje donde su voz no sea oído. Por toda la tierra salió su hilo y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su giro hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bueno, y allí continúa, pero hasta ahí quería hacer referencia. Entonces, bueno, observen cómo mezcla dos temas, ¿no? El tema de la creación, la naturaleza, utiliza varias parábolas, allí varios paralelismos, y después introduce el tema de la ley, de los mandamientos. Y hay una gran conexión, enseguida vamos a ver una de las citas al respecto, porque Dios es el creador tanto de lo natural, de lo físico, como de lo espiritual. El que creó los árboles, las plantas, las flores, es el mismo autor de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Entonces, aquí el salmista David quiere que unamos esos dos hechos, que al contemplar los árboles, las plantas, un bello paisaje, acordémonos del creador de ellos, y acordémonos de la ley de Dios, que así como fue escrita las leyes en esos árboles y en nuestro cuerpo, así también fue dada en la naturaleza. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde una de las lecciones que hay por muchas partes de la Biblia es sobre la palmera. Donde fue escrita allí la Biblia, allí por la tierra de Judea, Israel, había muchas palmeras, famosos los cultivos de dátiles. Entonces, bueno, acá no se ven tantas palmeras, salvo las ornamentales, se suele ver, acá en Mendoza, en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, hay palmeras que se dan naturalmente, digamos, son árboles nativos, podríamos decir. Entonces uno está más familiarizado. Pero allí en Israel
había muchas palmeras, había muchos desiertos, había oasis. Entonces, bueno, también allí aprendían. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos, pero sí por ahí podemos ver, por ejemplo, acá cerca, a 3 kilómetros, ahí, acá estamos al borde del campo, así que ahí en medio del campo está todo árido y hay un árbol verde, un gualeguay, un pimiento, que está en medio del desierto, digamos, porque ya es el campo. Bueno, había una casa antiguamente ahí, entonces la gente la puso eso, pero se mantiene ahí verde en medio de ese desierto, podríamos decir. Y uno dice, ¿cómo se puede mantener verde, no? Y bueno, así era la ilustración allí que hace el espíritu de profecía sobre esos árboles. Y saca 2 o 3 lecciones al respecto de esos árboles que se mantienen verdes en ese desierto, incluso los algarrobes que hay acá todo en el campo. Y todos esos árboles, uno puede decir, ¿cómo pueden permanecer verdes? Porque agarrás el suelo y ¿cómo está? Seco, pero seco, que parece una arena de ese desierto que ven ahí en la imagen. Y bueno, ¿cómo hace para permanecer verde? Para dar su flor, su fruto, para vivir. ¿Tiene sus raíces dónde? Muy profundo. Las tiene ahí abajo. Llega a las napas del suelo, que pueden estar a 4 metros, 3 metros, 5 metros, no sé cuántos metros, se va abajo y toma ese líquido vital. Lo mismo la palmera que ven ahí en la imagen. Ahí hay como, no sé, como una montaña de arena de como 15 metros. ¿Cómo puede estar verde? Bueno, porque su raíz también va bien hasta abajo, llega hasta el manantial que está fresco y de ahí lleva ese caudal vivificador hasta las hojas y después hasta los frutos, que da abundante fruto y permanecen verdes. Y también puede haber una tormenta ahí, una tremenda tormenta que esté azotando ese árbol, pero la palmera queda ahí incólume, queda ahí, sí, con esas tormentas de arena que hay, pero las palmeras permanecen allí bien verdes. Y dan su fruto. Y bueno, hablando espiritualmente, uno ve que la vida del cristiano es como la de una palmera, como la de estos árboles, de que uno puede tener pruebas, puede tener luchas, puede tener tormentas, puede pasar la enfermedad, incluso la muerte puede pasar. Pero si nuestra espiritualidad está bien arraigada, está bien abajo, si estamos bebiendo de las fuentes de Dios, si estamos bebiendo de la palabra, si tenemos nuestra espiritualidad fuerte, cualquier tormenta que quiera destruirnos, que quiera desarraigarnos, no lo hará. Y así que, bueno, recordemos eso, ¿no? Cuando veamos estas plantas del campo, estas plantas bien verdes, recordemos de que así de verdes, así de fuertes, debe estar cada uno. Pero ¿qué pasaría si esta palmera descuida irse abajo y tiene sus raíces superficialmente? ¿Va a permanecer verde? ¿Va a poder dar fruto? ¿Va a aguantar la tormenta? En absoluto. Y así tampoco es que pretendamos ser cristianos si no hacemos de esto nuestra bebida diaria. Si arrancamos un árbol por solamente un día, ¿qué pasa? Se seca.
Y después, aunque lo intentamos, a veces no agarra si lo queremos volver a poner. Entonces, bueno, tengamos esto en cuenta. Después, otra cosa. Cuando los viajantes, cuando las caravanas de camello van por esos desiertos áridos, van ahí muertos de sed y empiezan a ver unas palmeras allá a lo lejos, unas palmeras verdes. ¿Ellos qué dicen? ¿Qué piensan? Piensan que ahí hay un manantial, que hay un oasis, que su sed va a poder ser saciada y que no van a morir de sed. Entonces, hacia ahí apuntan. Llegan y encuentran allí un oasis, porque hay agua ahí cerca. Y así también tiene que ser el cristiano para los demás. También tiene la sombra. Y después hay una sombra ahí espectacular, que en un desierto, qué lindo estar a la sombra, ¿no? Ajá, sí, cuando hace calor allí los animales, uno va pasando por los campos ahí de Buenos Aires que los han pelado, y si hay un arbolito, todas las vacas están ahí, en la sombra. Y bueno, así también, ¿no? La palmera, el árbol, busca esa sombra. Así también el cristiano tiene que ser lo mismo para las demás personas. La gente en nosotros tiene que encontrar un oasis, tiene que encontrar palabras refrigerantes, tiene que encontrar ayuda. Uno tiene que preocuparse por las personas, ver cómo están, llevarles un material, acercarles la Biblia, enseñarles la palabra. Tenemos que llevar y hacer esa labor misionera. También debemos dar frutos. Así como la palmera de esos frutos, esos dátiles tan dulces, tan preciados, así también uno tiene que dar frutos internos del corazón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y también externos. Esto es de buscar almas para Cristo. Tenemos que orar que el Señor nos presente a alguien para compartirle la fe, para llevarle esperanza, y así dar esos frutos. El Señor quiere ver frutos que llevemos. Bien, así que aquí otra enseñanza a la naturaleza. Siguiente diapositiva. También, bueno, es importante, a veces uno no sabe cómo llegar a los ateos, a los que son de la nueva era, y bueno, la naturaleza ayuda a mostrar a Dios. La naturaleza habla de Dios. Dice que la forma más efectiva de enseñar a los paganos es a través de sus obras, para que se den cuenta entre sus ídolos y el Dios creador. Siguiente diapositiva. Bueno, también otra gran lección es que encontramos en la naturaleza es sobre el cultivo, sobre cómo cultivamos. Bueno, si ven para los costados van a ver campos sin cultivar, porque están para el otro lado los campos cultivados. Y incluso en los campos cultivados uno nota diferencias entre un agricultor bien experimentado y uno que no es tan experimentado o que le ha faltado trabajo. A mí me suele pasar de que voy a mi huerta y bueno, me gusta cómo está mi huerta. Después voy a la huerta de mi vecina, que ya tiene 80 años en la chacra, y me da vergüenza mi huerta. Y veo sus tomatales, sus
maizales enormes y comparado con los míos, chiquitos. Y bueno, a veces por falta de experiencia, pero a veces es, como dice ahí, por pereza. A veces faltó abonar, a veces faltó regar, faltó aporcar, limpiar, y la cosecha indica el tiempo que le dedicamos, el trabajo que le dimos. Entonces, allí hay una gran lección de que también si nos dedicamos a lo espiritual, si nos dedicamos a estar en comunión con Dios, a realizar la obra de Dios, a la actividad misionera, vamos a cosechar frutos. Frutos lindos, frutos buenos, frutos dulces. Esta uva rosada está dulcísima. O vamos a cosechar frutos miserables, pobres. Estas viñas que están acá, bueno, por mucho tiempo, por 20 años, no se le hizo mucho. Así que la cosecha era muy mala. Sacaba en una temporada de esas 2 viñas 300 kilos, que es muy poco para la cantidad que hay. Pero bueno, ahora empecé a atenderla más, así que empecé a dedicar más tiempo. Le eché abono, la aré, bueno, no le podé, pero mi vecina le podó, le ató, le regué bastante, le aré varias veces y dio cantidad de fruto, dio muchísimo. Tuve para hacer prácticamente casi todo el jugo de uva que quería hacer para vender, pude hacerlo. Largó muchísimos racimos. Hasta el caballo ahí se metió y estuvo comiendo bastantes racimos. Entonces, bueno, eso nos habla sobre el cultivo espiritual. ¿Queremos ser alguien fuerte espiritualmente? ¿Queremos estar entregados completamente a la obra de Dios? Bueno, no se va a dar de casualidad. No se va a dar si uno hace esfuerzos cada tanto. Si uno solamente viene a la iglesia una vez a la semana, pero descuidaste toda la semana la comunión con Dios, va a obtener frutos pobres. Yo a esta viña le cosechaba algo, pero muy poco. Y para lo que le invertía, riego, el costo del riego, en realidad estaba gastando plata. Era más conveniente comprar la uva en otro lado que estar invirtiéndola allí. Y en un tema anterior vimos que había una higuera en una viña, ¿se acuerdan? Y la higuera estaba ocupando espacio, estaba de balde ahí porque no daba frutos. Entonces no seamos como esa higuera, de que estamos acá, pero no estamos dando frutos. O quizás lo damos, pero no lo suficiente, damos muy pocos frutos. Frutos me refiero a internos, los frutos del Espíritu, y también los frutos de traer a otros para Cristo. Tenemos que hacer esfuerzos más decididos, más regulares. Nos falta un poco de regularidad en la labor misionera. Estar trabajando más y en forma más constante. Así que, bueno, eso nos enseña el cultivo de la tierra. Lo mismo, bueno, no solamente en el área de la agricultura, allí en la cita esta comenta en el libro de la educación, de que qué pasa si un chico falta a la escuela, se escapa de la escuela, qué pasa cuando venga el examen. Va a desaprobar rotundamente, capaz que le pasen de grado y de grado, pero va a fracasar. La semana pasada salió la noticia de que una alumna denunció al Ministerio de Educación porque había terminado la secundaria y no sabía leer ni escribir. Y la habían aprobado y le habían dado el título.
Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, no desconozco cuáles fueron las razones, pero a veces pasa que no se le dedica tiempo, el niño no le dedica tiempo, el joven, a las cosas escolares y se ven los resultados. También como ese caso de ese niño que le dieron un campo para sembrar de zapallo y después de sembrar, tenía que sembrar 2 o 3 semillas de zapallo, se cansó porque le faltaba muchísimo. El patrón le dijo, cuando acabe este tarro de semillas quedás libre. Hacía un calor, había cerca un canal, así que él empezó a echar a puñados de semillas. Entonces se le acabó rápido el tarro, así que dejó y fue a bañarse al canal contento. Pero después de 1 semana y media, empezaron a germinar esas semillas. Y ahí el patrón se dio cuenta de cómo había sembrado. Y así en el cultivo de lo espiritual también. Cuando venga Jesús a buscarnos, cuando venga el día del juicio, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo fue nuestro cultivo espiritual. Y Dios, bueno, Dios ya lo sabe, ¿no? Pero ahí va a juzgar de cómo fue nuestro cultivo espiritual. Si lo hicimos a las apuradas porque queríamos ir a nuestros quehaceres, o si le dedicamos el tiempo que Dios nos dejó. Bueno, también, no lo puse, pero Elena de Huay se dedicó mucho al cultivo. Dice que ahí en Australia contrató a unos trabajadores, porque ella no podía hacer todo, que eran locales, pero resulta que eran muy perezosos los empleados. Entonces su trabajo no adelantaba nada, contrataba 2 o 3, pero no producían lo que le salía al salario, porque estaban mal acostumbrados en ese tiempo. Entonces, bueno, estuvo buscando otro hasta que encontró un trabajador cristiano. Y ese sí era laborioso, pero los otros estaban solo por la paga y no rendían lo que se les pagaba, porque eran perezosos. Y a veces nosotros también somos como estos trabajadores perezosos, no rendimos. Y el Señor nos advierte y nos aconseja de que no seamos así, porque cuando venga la cosecha, el resultado, ahí es que vamos a ser retados. Bien, dice allí al final, la cosecha de la vida es el carácter. Y es esto lo que determina el destino, tanto en esta vida como en la venidera. Así que esa es la cosecha, el carácter. Y dice que en esta vida y la venidera. No es solamente esto de la parte espiritual, de las cosas de Dios, no es solamente para el futuro, sino para el presente. Siguiente diapositiva. Bien. Otra gran lección espiritual es sobre el tema de la gracia. La gracia de Dios es el poder que el Señor nos da para vencer. En el trabajo de la naturaleza uno ve, en la agricultura, de que tiene que haber una obra mancomunada. El agricultor tiene que arar, limpiar, abonar y sembrar. Pero si Dios no da la lluvia, si no hace germinar la semilla, no va a obtener resultados el agricultor. Entonces lo mismo con esto espiritual. Podemos hacer todo, leer, orar, pero no son nuestros los resultados, sino que Dios va a poner en nosotros, dice, el querer como el hacer. Para vencer los pecados, para triunfar en la vida cristiana, Dios es el que lo va a hacer. Entonces siempre, nunca nos enorgullezcamos de los resultados de la cosecha.
Recordemos que fue Dios el que hizo de una semilla sacar cientos de semillas. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, también aquí presenta en este otro pensamiento, en esta otra cita, la ley y el evangelio. Dice que la ley es la raíz y que el evangelio es su fragante flor y fruto. Interesante pensamiento. La ley es la raíz, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cuando eso está en nuestro corazón, cuando nos entregamos completamente a Dios de una forma sincera, no legalista, obedecer a Dios, va a tener frutos, se van a ver los frutos, se va a ver un árbol verde, se va a ver como esa palmera cargada de dátiles que va a acercar a la gente, que va a acercarla a su sombra, a buscar sus frutos, a querer estar en ese oasis. Y tener la ley de Dios en nuestro corazón nos habla de la influencia que damos. Damos una influencia imperceptiva de lo que en nuestra casa obedecemos. Pero damos una influencia maléfica también de lo que desobedecemos a Dios. Y esa influencia va a llegar a nuestra familia, a nuestro vecindario, a la iglesia. Por eso Dios nos invita a la perfección, para impartir un lindo flor y fruto. Siguiente diapositiva. Bueno, otra gran lección que encontramos es sobre el servicio. Podemos ver de que uno ve una planta de vid, de uva, uno ve un maizal, incluso esa gramilla que nos causa tanta dificultad, todo sirve para algo. El maíz, bueno, alimento para personas, para animales, para animales, personas. La uva, bueno, un alimento para el hombre, y bueno, al caballo le encanta también, así que también para los animales. El jugo de la uva, riquísimo, muy saludable. La gramilla, bueno, si no estuviera mucha de la gramilla o incluso del cardo ruso, la erosión haría que esos arenales se los lleve completamente y quede completamente infértil. Y así también es que Dios nos invita a ser útiles en la viña del Señor. Dios nos invita a que no busquemos todo para nosotros. De que muchas veces nos pasa de que vivimos nuestra vida centrada en lo nuestro, en lo mío. No miramos más allá. No buscamos algo para el Señor, algo para el vecino, algo para el desconocido, una ayuda al prójimo, sino que todo lo centramos en nosotros. Entonces, no. Tenemos que aprender como en la naturaleza todo sirve para algo. Bien, otra vez, ¿vieron ese pájaro, el pirincho? ¿Lo ubican? Ese que tiene como un pirinchito. Acá le llaman, ¿cómo le llaman acá? ¿La urraca? No, urraca. Que vive con 5 o 6, que siempre andan 5 o 6 y que hacen nidos grandes. Bueno, yo me preguntaba, ¿para qué sirve ese pájaro? Hasta que lo vi ahí en el cultivo. Se comía todos los insectos. Así que todo tiene su utilidad. Siguiente diapositiva. Bien, busquemos Juan 12, 24. Juan 12, 24 dice:
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bien, allí hablando de la semilla, ¿no? La semilla tenemos que enterrarla, como a un muerto. Tiene que morir. Y allí hace un paralelismo, ¿no? Un paralelismo con Cristo. Jesús, para que nosotros vivamos, para estar con Él, tuvo que morir por nosotros. Y uno quizás no tenga que morir físicamente, quizás sí, pero lo que sí hay que morir a otras cosas. Allí en el libro de la educación dice que tienen que perecer el interés propio. Esto que hablamos del egoísmo. Dice que la vida tiene que ser echada en el surco de la necesidad del mundo. Dice que la ley del sacrificio del yo es la ley de la conservación propia. La ley de la conservación es la ley del sacrificio propio. O sea, sacrificarse, sacrificar el yo. Y así como ese grano es preservado, dice que nuestra vida va también a ser preservada. Y bueno, se nos enseña también a través de esto la lección de la resurrección de Cristo. Bien, y podemos ver de que cuando morimos al yo, llevamos mucho fruto, muchísimo. Por ejemplo acá, ¿cuántas semillas, cuántos granos dio? A ver si lo contamos rápidamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 2. Unos 45 granos, y eso que es un racimo más o menos, porque este tiene mucho más y está más pesado y está medio chico los racimos. Así que una planta, una semilla, una estaca dio varios de estos racimos, así que si dio 3 racimos, más de 100 granos. Pero tuvo que morir, tuvo que ser enterrado. Generalmente se agarra un sarmiento, se lo entierra en el invierno, después se lo saca y de allí da esta planta. Y después en su vida da muchísimo fruto. Y este maíz, a ver, ¿quién tiene calculadora? Vamos a contar cuántos granos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21. Tiene 21 granos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 16 por 21. 336. 336 semillas dio, y esto fue una semillita. Y si fueron 2 espigas que dio, mucho más. Y bueno, así también la vida del cristiano. Si muere al yo, si uno sacrifica esos pecados que llenan tu vida y ponemos nuestra vida centrada en Cristo, vamos a dar tanto fruto como este maíz, como esta uva. Y frutos buenos, esta uva tiene un sabor dulce espectacular, que cualquiera que pasa por ahí se tienta y se pone a comerlo. Así también, ¿no? El cristiano tiene que tener un fruto tan dulce, tan bueno, que sea invitador para los demás. Siguiente diapositiva. Bueno, después otra enseñanza que podemos ver es con respecto a los árboles. Allí tenemos 2 clases de árboles ahí en la imagen. Uno que están plantados todos juntitos y uno que está solo. Y bueno, ¿cuál va a ser el más duradero? El más fuerte, el que más va a aguantar la tempestad. Bueno, resulta que en Misiones
bueno, hay muchos árboles, hay mucha selva, pero viene un viento y derriba cantidad de árboles. Eso porque los árboles tienen sus raíces superficiales, como reciben agua continuamente, entonces no meten sus raíces profundamente. Y como cuando viene un viento, o sea, no viene mucho viento porque están protegidos, entonces no afirman sus raíces. Pero cuando viene un viento fuerte, los derriba a todos los árboles. No a todos, pero a muchísimos árboles. Entonces, también eso nos muestra de que a veces tenemos que estar con espacio suficiente para trabajar. A veces hay que estar como aquel árbol, allí en esa llanura, y estar trabajando por Cristo. A veces cuando somos muchos, 5 trabajan y la mayoría no hace nada. Pero cuando somos pocos, nos toca a todos trabajar. Entonces, la misma lección espiritual es que Dios quiere enseñarnos, de que hay que estar trabajando por Cristo, de que no hay que estar solamente recibiendo de arriba como esos árboles de la selva. Como tienen todo fácil, entonces no cavan profundamente sus raíces. Que no nos pase a nosotros, que por tenerla tan fácil es que no nos aferramos fuerte de Dios. Pero a veces, bueno, dice la Escritura que en el tiempo del fin vamos a ser probados solos. Entonces vamos a quedar como aquel árbol, solos para ver de qué madera estamos hechos, para ver qué pasó con nuestra espiritualidad. Ahí van a venir a decirnos, no, el sábado no es el día del Señor. No, los muertos están vivos. Y ahí vamos a tener que dar razón de nuestra fe y decirle, no, mirá, Eclesiastés 9:5, en el Salmo 115, la ley de Dios, en el Éxodo 20, en Mateo 5. Vamos a tener que estar ahí solos para dar explicación de nuestra fe. Pero si no cultivamos lo espiritual, si no buscamos, si no estamos atentos, vamos a fracasar. Como esos árboles, vamos a caer. Entonces, bueno, hay que a veces trasplantarse a otro campo misionero. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, acá hay otra lección que dice que la mejor forma de evitar el crecimiento de la maldad es ocupando el suelo. Por ejemplo, ahí, o acá al costado, había un pedazo de tierra que no tenía nada, ni gramilla. ¿Qué pasó? Vino un cardo ruso girando, dejó su semilla, salió. Pero tengo, por ejemplo, allá un cultivo de alfalfa, donde está eso cubierto de pasto. Ahí no salió nada. En realidad salió al principio, pero al pasarle a cortarlo, ya va como 4 veces, entonces no alcanza a crecer. Entonces eso nos indica de que si nuestra mente está ocupada en el Señor, la maldad no va a crecer. No van a venir pensamientos impuros, de maldad, malas palabras, o querer entretenernos con la compu, la tele, las novelas, porque vamos a estar ocupados en las cosas del Señor. Pero si yo tengo mucho tiempo en la ociosidad, o descuido los ejercicios espirituales, si estoy sin hacer nada, si me tiro en la cama, ahí el diablo aprovecha y pone su semilla. Así que cuidemos de sembrar semillas correctas. Siguiente diapositiva. Bien, siguiente. Bueno, vamos a terminar con este pensamiento.
Miren ese paisaje ahí que tienen en la pantalla, qué lindo estar ahí, contemplar eso. Me hizo acordar ahí a las montañas de Chile y de Argentina, ahí en el Paso Pehuenche había un paisaje así hermoso, una cascada. Y bueno, dice la inspiración en el libro La fe por la cual vivo, página 38, de que durante una parte del día todos debieran tener la oportunidad de estar al aire libre. Al contemplar las bellezas que Él ha creado para la felicidad del hombre, serán inducidos a considerarlo un Padre tierno y amante. Muy bien, entonces nos invita a todos los días, dice, todos los días, tener una parte contemplando la naturaleza. Acordémonos en la mañana, en la tarde, si salimos a caminar, si salimos incluso al trabajo, detengámonos un momento a observar, a pensar en la naturaleza y en las cosas de Dios, a pensar en el cuidado de Dios, a pensar en estas lecciones que vamos viendo y en otras que podemos ir sacando de la naturaleza. Y así vamos a poder conectarnos con nuestro Creador en su creación. Así que bueno, el Señor les bendiga y que puedan aprovechar las lecciones de la naturaleza.